Buenas noches, bendiciones, familias. Muy buenas noches, bienvenidos todos. Seamos todos en este momento. Le damos gracias al Señor porque Él nos convoca en esta hora para ser bendecidos, para ser edificados a través de su palabra. Vamos a orar y vamos a tener ese tiempo en las manos del Señor. Dispón tu corazón, tu vida, y que en este momento tú puedas dedicar este lugar, este espacio donde estás, allí en tu casa o en tu trabajo, para que podamos recibir la palabra del Señor. Amén. Padre, en esa hora te queremos bendecir, te queremos glorificar, adorar, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, hasta aquí has sido el soporte y sabemos que seguirás siendo nuestra ayuda, nuestro socorro en todo momento. Padre, te quiero presentar mi vida, ahora que voy a exponer tu palabra, Señor. Te pido que tú guíes mis labios, guía mi mente, mi ser, oh Dios, para que cada persona que escucha esta transmisión, esa palabra, sea retada, pero también edificada en su corazón, para seguirte y para buscarte. Te agradecemos en ese tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viene el tema de esta noche para todos nosotros: acciones del Espíritu Santo. Anhelamos que cada día podamos vivir bajo la unción poderosa del Espíritu Santo. Amén. En esta hora estaré abordando un tema que es considerado uno de los fundamentos de nuestra fe en el Señor: la vida y obra del Espíritu Santo en el creyente. Creo que me faltaría tiempo, tal vez horas, para poder traer la palabra sobre todo lo que hace el Espíritu Santo. Así que voy a tratar de resumir esto en estos minutos, y por eso quiero que dispongas tu corazón. Y a manera de introducción, creo que en ocasiones nosotros olvidamos la maravillosa acción del Espíritu Santo, y esto hace que nuestra vida espiritual a veces mengue, ¿cierto? Creo que para nadie es un secreto que a veces nuestra fe se debilita, y es porque a veces nosotros no vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y por eso de ahí radica la importancia de hablar y de recordar la intervención en nosotros acerca del Espíritu Santo para avivar nuestra fe. Y en primer lugar, quiero que usted y yo recordemos en esta hora que recuerda que el Espíritu Santo tiene personalidad. Amén, Él tiene personalidad. La Biblia nos enseña esa doctrina, que el Espíritu Santo tiene personalidad, es una persona. Vamos a mirar, yo quiero que usted en casa pueda revisar los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan. Allí se habla del Espíritu Santo usando el pronombre Él. Amén. Y por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 26, al decir Él, no es para referirse a una fuerza o a un objeto sin vida, sino a alguien que tiene personalidad. Creo que hay varios textos en la Biblia donde se está hablando de la persona del Espíritu Santo. Amén. Además, el Espíritu Santo, creo que usted lo ha escuchado muchas veces también, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él vino a cumplir una misión con la iglesia y dentro de la iglesia. Amén. Con la iglesia y dentro de la iglesia. Por ejemplo, en el plan de salvación, el Espíritu Santo es el sucesor representativo de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y Él vino a completar lo que Jesús había comenzado. Amén. Por lo tanto, el Espíritu Santo y el Espíritu de Cristo en la teología del Nuevo Testamento son sinónimos en su obra. Y donde está una persona de la Trinidad, están también las otras dos personas de la Trinidad. Amén. Están trabajando ahí en conjunto. Ahora, quiero que analicemos un poco cuando, por ejemplo, un ser querido va a morir. Pensamos que lo mejor es dejar que la muerte siga su curso, ¿cierto? Cuando un ser querido va a morir. Y ahí está el cuerpo tal vez estropeado un poco por alguna enfermedad terminal. Decimos nosotros que es mejor que se vaya y deje de estar sufriendo, ¿cierto? Eso es lo que nosotros pensamos. Pero cuando alguien que amamos mucho está muriendo, nosotros no pensamos que sea lo mejor para nosotros.
que se vaya. Amén. Queremos que se quede, pero nos damos cuenta que puede ser lo mejor para él. Eso es lo que buscamos, que sea lo mejor para él para que deje de sufrir. Ahora quiero que contrastemos esta corta ilustración con lo que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, Juan 16, versículo 7, en la traducción lenguaje actual. Dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo que los ayudará y los consolará no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo enviaré. Amén. Creo que eso contrasta con lo que Jesús estaba pronunciando y lo que iba a vivir en momentos después. Jesús tal vez pudo haber pensado o se pudo haber enfrascado tal vez en su partida, en su sufrimiento, en la muerte que iba a padecer. Pero Jesús, lo maravilloso es que le estaba diciendo esas palabras. No estaba pensando tanto en él, estaba pensando en sus discípulos. Estaba pensando que los discípulos iban a necesitar una fortaleza grande, gigantesca. Y por eso Jesús pudo pronunciar esas palabras para con sus discípulos, que era necesario que él se fuera y que era necesario que vendría un consolador, vendría a ayudar y a consolar, iba a ser un consuelo para los discípulos. Entonces tenemos en primer lugar que el Espíritu Santo consuela. Esa es una acción maravillosa del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo consuela. Lo que Jesús dice aquí no es para su beneficio, sino que le dice a sus discípulos, a ustedes les conviene que me vaya. El Señor siempre pensando en nosotros, en el ser humano. Y este anuncio que hizo Jesús acerca de su muerte, resurrección y ascenso había llenado de consternación los corazones de sus discípulos, que habían aprendido a amarlo y también necesitaban que estuviera cerca de ellos. Jesús bien pudo enfocarse en su partida, pero él tenía presente cómo se encontrarían más tarde sus discípulos. Amén. Entonces podemos encontrar el término griego, por ejemplo, para consolador, el que está utilizando Jesús en este texto. El término griego para consolador es parakletos. Y esta palabra quiere decir uno que ha sido llamado a estar al lado de otro. Y esta es la obra del Espíritu Santo, a estar al lado del otro. Y también esta palabra lleva una segunda idea sobre el propósito del cual ha sido llamado a cumplir esa función: ser consejero y apoyar al que lo necesita. O sea que no solamente es para ser un acompañamiento, sino también para ser consejero y ser apoyo. Amén. Esa es la acción del Espíritu Santo. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 14, Juan 14, 16, en la traducción lenguaje actual. Dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. Amén. Qué bendición con esta promesa. ¿Cuántos reciben esta promesa en su corazón? El Espíritu Santo es que nos ayuda y siempre, siempre va a estar con nosotros. Tenemos que aferrarnos a esta poderosa promesa. Y de pronto tú te puedes preguntar, bueno, ¿y cómo es que Dios puede consolarnos con su Espíritu Santo? ¿Cómo es que lo hace? Y quiero decirte en este momento que cuando le buscamos con sinceridad en nuestro corazón, leyendo su palabra, escuchando, por ejemplo, el liderazgo del Espíritu Santo que mora en tu vida, Él también puede obrar a través de un acontecimiento, un momento especial. Ahí está el obrar del Espíritu Santo. Dios puede operar ahí, justo en el momento que menos pensamos. Ahí está el accionar del Espíritu Santo. Una vez que hemos experimentado la compasión y el consuelo de Dios en medio de una prueba, por ejemplo, una enfermedad, cualquier situación, estamos equipados para administrar ese mismo consuelo a los demás. Dios quiere que a través del consuelo que tú has recibido del Espíritu Santo, tú puedas ministrar ese consuelo a otras personas. Amén.
No seamos egoístas. A veces nos queremos retener el consuelo que Dios nos ha dado y queremos quedarnos con ello para nosotros solos. No, hay que ministrarlo a los demás. Ahora, tenemos como segundo punto, en primer lugar, recordemos que el Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo consuela. Pero en el segundo punto también tenemos el Espíritu Santo redarguye. Amén, redarguye. La palabra de Dios en el Evangelio, según Juan, capítulo 16, versículo 8, en la versión Reina Valera del 60 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Aquí el Señor estaba dando la promesa. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y Él es el que nos confronta, nos redarguye, escudriña nuestro ser, nos avisa y nos dice: oye, Elsie, estás pecando. Oye, Elsie, necesitas cambiar de rumbo, volver a mis caminos. Y aquí podemos encontrar, de acuerdo a este versículo, ese pasaje, el término griego para redarguir es elekchein. Amén, elekchein. Implica la idea de interrogar hasta que la persona acepte su culpa. Esto es más o menos lo que hace, por ejemplo, cuando la policía, bueno, las personas, las autoridades intentan buscar en la persona implicada sobre algún acontecimiento, un acto delictivo. Eso es más o menos lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Intenta interrogarnos, nos escudriña hasta que nosotros aceptemos esa culpa, porque la palabra de Dios nos dice que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros somos culpables, y esa tarea es obra del Espíritu Santo. La tarea del Espíritu Santo en su obra de redarguir entonces es triple. Amén, es triple. Y ahí podemos ver en los versículos, vamos a mirar los versículos 9 al 11 en Juan capítulo 16, versículo 9 en adelante. Juan 16, 9, voy a leerlo a favor de ustedes en la versión Reina Valera del 60. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Amén, y más adelante viene la explicación de justicia y de juicio. La presencia del Espíritu Santo hace del ser humano consciente de su pecado. Solo la presencia de Dios hace que nosotros nos sintamos conmovidos, confrontados con el pecado que hay en nosotros. El ser humano que está consciente de ese pecado puede entonces creer en Jesucristo. Sin la acción del Espíritu Santo no puede haber una aceptación de que es culpable delante de Dios. Amén. Entonces, tenemos que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Amén, porque no hemos creído en Jesucristo. Pero Él también convence de justicia. Dice: de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La obra del Espíritu Santo es hacernos ver la justicia de Cristo. Esta es otra obra maravillosa, otra acción que hace el Espíritu Santo. Siempre ver en nosotros nos hace ver la justicia de Cristo. Nosotros todos somos justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora en el versículo 11 dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. El Espíritu Santo entonces es quien convence de pecado al mundo. Y por ejemplo, da al creyente redimido, nos da a todos nosotros el testimonio de seguridad del perdón de pecados. Amén. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él nos da esa seguridad, así como nos confronta y nos dice en qué áreas estamos pecando. Él también nos ofrece esa seguridad de perdón de pecados. Amén. Ahora miremos cómo es este doble accionar del Espíritu Santo, si lo pudiéramos llamar así. Es el Espíritu Santo quien nos condena por nuestro pecado, pero también cuando nos condena, Él no nos deja condenados, Él nos convence que también tenemos un Salvador. Y no hace que de pronto con otras fe, otras religiones que de pronto te condenan y te dejan así de mal. No, el Evangelio nos trae a un Salvador que se llama Jesucristo, que es todo suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad a través de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario.
Entonces, si somos seguidores de Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, amén, para convencernos cuando hacemos algo malo y para darnos la necesidad de arreglar nuestra vida con el Señor. Si no has arreglado tu vida en esta hora, has vivido una vida a tu manera, tú necesitas arreglar cuentas delante del Señor, volver al Señor. Y para que de esta forma pueda venir el Espíritu Santo a tu vida, impacte tu ser y tú puedas creer en Jesucristo. La obra del Señor es completa y es grande y está buscando corazones dispuestos. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, Él nos da un deseo interior de confesar nuestros pecados a Dios y de buscar el perdón de aquellas personas que hemos ofendido. O sea, no solamente Dios está esperando que nosotros le confesemos nuestros pecados a Él, Él también está esperando que también nos reconciliemos con aquellos con los cuales nosotros hemos dañado nuestras relaciones con los demás. Y en este proceso nos reconciliamos con Dios una vez más. Cada vez que tú confiesas tus pecados, cada vez que tú y yo nos acercamos al Señor y confesamos los pecados delante de Dios, nos estamos reconciliando una vez más con nuestro Señor. Amén. Ahora tenemos también, como tercer punto, otra acción maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía. Amén. El Espíritu Santo guía. Vamos a mirar el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13, en la versión Reina Valera del 60. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¡Qué hermoso! El Espíritu Santo es quien guía nuestra vida a toda verdad. La obra del Espíritu Santo es guiarnos, siempre llevarnos hacia la senda del Señor. Cuando nos apartamos por malas decisiones, cuando nos hacemos a un lado, el Espíritu Santo viene y nos dice, tienes que volver y regresar a la senda del Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. No lo olvidemos, querida iglesia. Entonces tenemos que la promesa de Jesús se cumplió precisamente más o menos a los 50 días, ¿sí? Después de su ascensión, cuando el Espíritu Santo vino con poder, y eso lo creemos, amén, que a los 50 días de la ascensión de Jesucristo vino el Espíritu Santo con poder sobre los creyentes, allí en Hechos 2, llamado el día de Pentecostés, amén. Puedes revisarlo allá en tu casa. Y si no lo recuerdas, cómo fue ese momento precioso para todas las personas que estaban sedientas, y ahí perseverando en oración, estaban deseosos de recibir el Espíritu Santo de una forma sobrenatural. Esta acción era muy importante. Jesús sabía la importancia de poder que los discípulos recibieran el Espíritu Santo, porque ellos necesitarían dirección para que luego ellos pudieran poder sobrellevar cada situación de peligro. Jesús sabía que sus discípulos iban a correr peligro. Jesús sabía que ellos iban a enfrentar persecución y que ya no iba a estar el maestro con ellos. Ellos necesitarían de una guía. Y ahí va a estar el Espíritu Santo para guiarlos, para orientarlos, para dirigirlos. Y en adelante se presentarían acontecimientos que si la manifestación o si la obra del Espíritu Santo en los creyentes ahí con todos y los discípulos, ellos no hubiesen tenido toda la valentía suficiente para enfrentar persecución y martirio. Era lo que iban a sufrir por causa de Jesucristo. Entonces tenemos, querida iglesia, que el Espíritu Santo es quien nos capacita, amén. El Espíritu Santo nos dirige y el Espíritu Santo nos guía para enfrentar cualquier adversidad de la vida. Amén. Ahora tenemos, cuando una persona cree en Jesucristo, inmediatamente el Espíritu Santo se convierte en una parte permanente de su vida. No es por momentos, no es por ratos, está allí permanentemente en la vida del creyente y eso lo creemos, amén. Vamos a mirar Romanos
capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14, en la versión Reina Valera del 60 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Ahora te quiero preguntar, ¿estás desorientado? ¿De pronto sientes que no tienes fuerzas? Cree con tu mente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Cuando tú crees, el Señor te abraza y empiezas a formar parte de la familia del Señor. Entonces vas a tener las fuerzas necesarias para vencer cualquier adversidad. Pero es necesario una cosa: confesar que Dios levantó a Cristo de la muerte. Amén. Confesar con tus labios que Jesucristo murió en una cruz. Si tú lo crees en tu corazón, que Él resucitó bajo el poder del Espíritu Santo, y por eso ahora tú tienes esa fortaleza en tu vida y dirección en tu corazón, yo sé que tú la podrás recibir. Amén. Quiero que allí donde tú estás, tú puedas tener esta seguridad en tu corazón, de que esta es la obra que el Señor siempre realiza con todos los seres humanos. Y Él está buscando corazones dispuestos, abiertos, para que podamos recibirle. Amén. Ahora tenemos como cuarto punto la otra acción acerca del Espíritu Santo y su maravillosa obra. El Espíritu Santo glorifica. Amén. El Espíritu Santo glorifica. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14, Juan 16, 14, en la versión Reina Valera del 60, dice así: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí podemos ver el ministerio del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. El ministerio del Espíritu Santo es revelarnos a Jesús. Siempre el Espíritu Santo va a querer siempre estar revelándonos la obra y la vida de Jesús en nosotros. Así que la obra del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, exaltar al Cordero de Dios. Y Él tiene muchas maneras de utilizar nuestras vidas a través de los dones. Amén. Solo creemos. Pero así podamos tener los dones y los talentos y cualquier habilidad. Pero si no tenemos, o si en ese actuar de nuestros dones, que el Señor nos dio, porque no son nuestros, son de Dios, si en eso no se revela Cristo, no se exalta a Cristo, nuestro ministerio, nuestros dones no sirven para nada. Solamente será nuestro ego inflado. Pero si en nuestros dones, aún en todo lo que el Señor nos regala, siempre se exalta la obra de Jesucristo, siempre es revelado Jesús, ahí ese propósito se va a cumplir en la vida de cada creyente. Amén. Cuando esta poderosa acción se ejecuta en el ser humano, en cada uno de nosotros, ya podemos creer con facilidad. Amén. Y así nosotros podremos someternos fácilmente al gobierno de Dios, porque eso es lo que Dios desea con todos nosotros, que nos sometamos a Él, porque nos conviene. Amén. Nos conviene someternos, porque Él desea bendecirnos y también ser recompensados cuando nos sometemos a Él. Amén. Por eso es muy importante recordarles que los dones no sean los exaltados en nuestra vida. A veces podemos ver ministerios o podemos ver personas que se exaltan y su ego es hinchado, es inflado por aquellos dones, porque lo que se está mostrando, lo que se está evidenciando es la persona y no la obra de Cristo. Así que te recuerdo, te invito para que todos esos dones que el Señor te dio, siempre el propósito sea que Cristo sea exaltado en tu vida y en todos los dones y talentos que Dios te da. Dios nos usa a través de cada don, a través de cada talento, para que Él sea siempre revelado y glorificado, y no nuestras capacidades o nuestros dones. Amén. Eso es importante tenerlo presente. Recordemos entonces que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, tiene personalidad. Eso no lo olvidemos, que a veces podemos estar entristeciendo al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo. Y estas 4 acciones poderosas que van a fortalecer nuestra fe: el Espíritu Santo consuela, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo guía, pero también el Espíritu Santo glorifica al Señor.
Recordemos algunas maneras cómo el Espíritu Santo, por ejemplo, nos ha guiado en cada área de nuestra vida. Quiero que recuerdes de qué maneras el Espíritu Santo ha guiado, ha dirigido, ha tenido misericordia de ti y te ha orientado. Por ejemplo, te ha dirigido en la enfermedad, te ha guiado en la adversidad, ha estado contigo en la prueba, ha estado contigo en la crisis. No lo olvides, porque a veces tenemos la tendencia a olvidar lo que el Señor ha hecho en momentos de angustia, en momentos difíciles. Esta palabra es para todos los que necesitamos fortalecernos en el Señor, amén. Pero también esta es una invitación para aquellos que aún no han creído en Jesucristo. No rechaces su amor. El Espíritu Santo hace todo esto y mucho más en aquel que cree, amén. Por eso quiero que inclines tu rostro y puedas elevar esta corta oración en tu corazón. Si le pides al Señor que entre a tu vida, sé que Él va a perdonar tu corazón, tus actos, va a limpiar tu alma, amén, y te va a reconciliar nuevamente con el Padre. Oh Señor, en este momento te queremos bendecir, Señor, gracias, porque tu palabra en esta hora nos recuerda cuántas cosas maravillosas haces a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios, por ser nuestro consuelo. Gracias porque en momentos de angustia, en momentos de adversidad, en momentos de prueba, en momentos, Señor, en los cuales hemos querido tirar todo y botarlo, Señor, ahí tú has estado tu Espíritu Santo para ayudarnos, para acompañarnos, pero también para ser nuestro consejero. Gracias porque cuando necesitábamos tomar alguna decisión importante, tú has estado allí a través de tu Espíritu Santo para darnos ese consejo sabio. Y en esta noche, en esta hora, Señor, yo quiero pedirte que ante cada decisión que mis hermanos puedan tomar, de aquí en adelante, siempre puedan consultarte a ti primeramente. ¿Qué opinas acerca de esta decisión que vamos a tomar? Someternos a tu consejo es lo mejor. Y aquí estamos dispuestos para someternos a tu consejo sabio. Señor, gracias. Tus consejos, tu palabra de sabiduría, Señor, siempre serán los mejores que los nuestros. Y por lo tanto rendimos nuestro ser delante de ti, Señor. Gracias, porque eres nuestro ayudador, eres nuestra fortaleza. En medio de la angustia, Señor, tú has estado presente. Pero, Señor, gracias porque también cuando nosotros hemos actuado mal, tú nos redarguyes a través de tu Espíritu Santo. Pido que sigas redarguyendo nuestras vidas, nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que cuando estemos mal, estemos en pecado, venga tu Espíritu Santo y confronte nuestra conducta, nuestra manera de obrar, Señor, para volvernos a ti, volver a reconciliarnos con el Padre Celestial. Bendigo a mis hermanos en estos momentos y declaro que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros, Señor, para que pueda reinar siempre en nuestros corazones tu ser, oh Dios. Bendigo a aquellos, Señor, aquellas personas que aún no te han recibido, oh Dios. Padre, los corazones que están sedientos de ti. Y si hay alguien que en esta hora te quiere recibir, te quiere aceptar en su corazón, pido para que le bendigas. Pido para que perdone sus pecados y para que lo acepte, Señor, en tu familia espiritual. Señor, bendigo las personas y bendigo las personas que nos están escuchando, mis hermanos, oh Dios, para que en este momento precioso tu accionar del Espíritu Santo siga en nuestra vida, Señor. Gracias por esa presencia preciosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, porque las tres personas que están en uno solo Dios, Padre, nos hace vivir cada día con fortaleza. Gracias, oh Dios, te bendecimos en esta hora y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Les damos gracias a Dios por ese tiempo, gracias por esta disposición que Dios ha colocado en tu corazón. Recuerda conectarte con las demás transmisiones que vamos a tener durante la semana. Que el Señor les bendiga y les esperamos nuevamente. Bendiciones.